Como algunos saben, estamos pasando por una dificultad en la parte vocal en esta semana. No sé por qué, parece que alguien está interesado en que no compartamos esta enseñanza. Y después de más de un año de no saber lo que era tener problemas de estos respiratorios, y después de más de un año preparando este seminario, justamente este jueves me cae esta laringitis. Le cuento que ya puedo hablar. Hace 2 días ni esto, pero ciertamente Dios se glorifica. Y es Él el que hace la obra. Nosotros somos instrumentos. Así que yo voy a pedirte que prepares tu corazón y prepares tu mente para lo que vamos a compartir, que no es otra cosa que la realidad y la verdad en cuanto a lo que tenemos delante de nosotros, la palabra de Dios como la palabra inspirada de Dios. Ciertamente el canon de la Biblia es un tema que en nuestras iglesias evangélicas lo damos por hecho, pero créeme, hay que tener conocimiento del por qué creemos lo que creemos. Y comenzar diciéndote que canon, la palabra canon viene del hebreo cané, al griego canon, y de ahí al latín y español canon. Y esta palabra originalmente su significado era caña. La caña que se usaba en algún momento como un instrumento de medición. Tú puedes buscar en Ezequiel 43, donde el ángel toma una caña, dice textualmente, y mide el templo. De tal manera que la caña era usada como instrumento de medición. Y este concepto pasó a considerarse como la medida de las cosas. Y de allí a lo aceptado como norma y finalmente la lista de libros sagrados. De tal manera que el concepto de cané, de caña, viene a ser entonces en ese extrapolación de conceptos la lista de los libros sagrados. Por cierto, todo esto está siendo grabado y tú podrás tener acceso a estos materiales posteriormente en los sitios de Casa de Oración Cristiana. Así que no te estreses por tomar nota. Si se te queda algo por fuera, puedes tomarle foto a las diapositivas, pero vas a poder accesar a ese material posteriormente. Muy bien. Siendo esto así, un concepto básico en el proceso de canonización. Tres elementos importantes, que esto es uno de los puntos más relevantes que debe rescatar esta tarde. Primero, un libro tiene autoridad divina desde el mismo principio en que es inspirado. Es por su inspiración divina que es canónico. No es porque la iglesia diga, ni porque una autoridad diga. Es canónico porque es inspirado por Dios. Es como creer en Dios. Usted puede creer o no creer en Dios, pero Dios no depende de que usted crea en Él para su existencia. Dios existe, Dios es, aunque usted ni el resto de los habitantes de este planeta no crean en Él. Un libro ha sido inspirado por Dios y tiene esa inspiración divina y es canónico desde un principio. Y su aceptación por el cuerpo de creyentes, aquellos en que habita el Espíritu Santo, esa aceptación general como divinamente inspirado respalda el hecho de que lo es. Finalmente, las autoridades de la iglesia, ya como organización, van a dar más que todo una formalización a ese consenso que se ha dado en el cuerpo de creyentes a lo largo de la historia. Es decir, que no es la iglesia la que decreta este es el canon, sino que este se fue dando en la medida que fueron surgiendo estos libros inspirados y el cuerpo de Cristo los fue aceptando. Concepto básico que debes quedarte en esta tarde. Vamos entonces al canon del Antiguo Testamento. Decir que la iglesia tomó directamente el canon hebreo que ya había sido fijado por el pueblo de Israel, pueblo de Dios en la antigüedad, y ya estaba establecido 400 años antes de Cristo. Y la iglesia lo que hizo, la iglesia
ya en nuestra era cristiana, fue tomar el canon hebreo tal cual. Entonces, ¿cómo se forma el canon hebreo? Bueno, primeramente, decir que los libros de Moisés, la ley, los libros de Moisés ya eran reconocidos como palabra de Dios antes del cautiverio babilónico. Si tú vas a Segundo de Reyes 22, 8 al 13, ese pasaje donde el sacerdote Hilcías encuentra el libro de la ley en el templo y se lo lleva al rey Josías, encontrarás que ya esa ley de Moisés, esos escritos de Moisés eran tratados como palabra de Dios antes del cautiverio babilónico. Y ya cuando regresan para el tiempo de Esdras, estamos hablando que el cautiverio, inicios del siglo sexto, pero desde el siglo séptimo antes de Cristo, ya la palabra de Dios en el caso de los libros de Moisés era aceptada. Para cuando llegamos al siglo quinto antes de Cristo, tiempo de Esdras, ya regresan del cautiverio. Aquí ya la mayor parte de los libros del canon estaba establecido. Básicamente en ese siglo quinto se escriben los últimos profetas, como fueron Ageo, Zacarías y Malaquías. Y el libro con que se cierra el canon hebreo es el libro de Crónicas, que corresponde a nuestro primero y segundo de Crónicas, que se le atribuye a Esdras, siglo quinto antes de Cristo. Quiere decir que 400 años antes de Cristo el canon hebreo estaba establecido, ya estaba formalmente establecido dentro del pueblo de Israel. Ahora bien, hay un historiador, el historiador judío más importante de la antigüedad, Flavio Josefo, que escribe una obra en respuesta a un tal Apión. Por eso él le llamó Contra Apión. Hoy día usted la encuentra con el título de Antigüedades de los Judíos. Resulta que este Apión se le ocurrió comenzar a decir que los judíos no tienen historia. Ese era un pueblo que no tenía pasado, que no tenían escritos, no tenían cultura, no tenían. Y Flavio Josefo, un tremendo historiador, para rebatir a Apión, por eso le llamó Contra Apión, comenzó a escribir este tratado prácticamente que hoy conocemos como Antigüedad de Judíos, donde entre otras cosas habló de sus libros sagrados. Y en este párrafo, que no se los voy a leer, vamos a encontrar 4 elementos que Flavio Josefo declara sobre los textos sagrados, sobre el canon judío. En primer lugar, aquí afirma Flavio Josefo que el número de libros divinamente inspirados, o sea, parte del canon hebreo, son 22. Recuerda ese número, 22, no se le olvide, eran 22. Segundo, los libros son divididos en 3 secciones. 3 secciones dividía el pueblo de Israel los textos sagrados. En tercer lugar, el tiempo importante, el tiempo cubierto, según Flavio Josefo, por los textos sagrados iba desde Moisés hasta el tiempo de Artajerjes, rey de Persia, entre los años 464 y 424, tiempo más o menos en que escribe el último de los profetas, Malaquías. Entonces, Flavio Josefo respalda el hecho que hasta ese momento se cierra el canon de la Biblia, 400 años antes de Cristo. Y en cuarto lugar, afirma Josefo que el texto de estos libros es sagrado para el pueblo de Israel, que nadie se ha atrevido a cancelarlo o alterarlo, dando un sello de respaldo al canon de lo que hoy nosotros llamamos Antiguo Testamento. Pues bien, le dije que recordaran el número 22. ¿Cuántos libros tiene nuestro Antiguo Testamento? 39 exactamente. Bueno, resulta que ¿cómo que 22 si nosotros tenemos 29? Y 39. Bueno, porque ciertamente hay una pequeña diferencia, no solamente en el arreglo, en el orden,
porque en el canon judío están arreglados un poco diferente, de forma que el último libro es Crónicas. En nosotros es Malaquías, pero son los mismos libros. ¿Pero por qué 22 y no 39? Bueno, porque en el canon judío, Jueces y Ruth son un solo libro de Jueces. Nosotros lo tenemos dividido en dos. Samuel es un solo libro, nosotros tenemos dos, primero y segundo. Es el mismo libro, pero dividido en dos partes. Igual pasa con Reyes, con Crónicas. Esdras y Nehemías es un solo libro en el canon hebreo, pero para nosotros son dos, pero los mismos libros. Jeremías y Lamentaciones es un solo libro. Y los profetas menores, ¿cuántos son los profetas menores? ¿Cuántos son los profetas menores? ¿Aló? Uy, se van a ganar un Audi, pero bueno, ni modo, son 12. Son 12 los profetas menores. Pero en el caso del canon judío, el canon hebreo aparece solamente como los 12. Un solo libro que para nosotros son 12 libros. Y si usted es bueno en matemática y no se pavió las clases de matemática, usted verá que 22 libros tiene el canon hebreo. Pero si usted quita estos 7 libros, estos 7 que están, porque todos los demás son idénticos, los otros 15 son idénticos para nuestras Biblias y para el texto hebreo. Esos 7 son los únicos que se dividen diferente. De tal manera que 15 son idénticos: Génesis, Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio, etc. Pero esos 7 son los únicos que están divididos de forma diferente, pero son los mismos. Pero entonces, si usted suma 15 más 2, más 2, más 2, más 2, más 2, más 2, más 12, 39. Por eso en nuestra Biblia hay 39 libros que son exactamente los mismos 22 del canon hebreo. ¿Está claro hasta ahí? Bueno, a ver, un concepto que quiero mencionarlo porque por ahí lo van a leer los estudiosos. Resulta que hubo un teólogo alemán, Heinrich Graetz, por allá por 1871, propuso que el canon hebreo fue decidido en el, entre comillas, concilio de Jamnia en el año 90 después de Cristo. ¿Cuándo dijimos que el canon hebreo había sido cerrado? 400 años antes de Cristo. Bueno, este señor alemán, por allá por el siglo XIX, se le ocurre decir que no, que había sido en Jamnia en el año 90 después de Cristo. Déjenme echarles el cuento para que no le echen cuento. Resulta que después de la destrucción de Jerusalén y del templo en el año 70 después de Cristo por los romanos, el Sanedrín se trasladó a la población de Jamnia en la costa mediterránea de Israel. Y allí el rabí o rabino Johann ben Zakkai solicitó y recibió permiso de los romanos para fundar una escuela halajá, que es una escuela de derecho judío. Resulta que en el año 90 allí se reunió un grupo de rabinos y se dio un debate, no un concilio, un debate sobre unos textos que estaban siendo utilizados por judíos de origen alejandrino, Alejandría en Egipto, donde hablaban griego, que estaban utilizando los libros apócrifos que estaban en la Septuaginta. Vamos a volver sobre ese concepto en un momento, téngalo ahí, póngalo ahí, la Septuaginta, y los estaban utilizando como parte de la escritura. Entonces, lo que hizo este grupo de rabinos fue evaluar eso y totalmente descartar aquello. Eso fue lo que ocurrió en Jamnia. El canon hebreo estaba ya decidido y fijado 400 años atrás. Así que ahí lo que hubo fue un debate porque habían algunos judíos de habla griega que estaban utilizando unos libros apócrifos sobre los que vamos a volver más adelante. Por si acaso por ahí leen que el canon de hebreo fue en Jamnia 90 después de Cristo. Jamás. Porque en los días de Jesús el canon hebreo estaba fijado. Ya en los días de Jesús ellos tenían claro cuál era la escritura. Y cada vez cuando tú leas en el Nuevo Testamento, sobre todo en los evangelios, textos que dicen, por ejemplo, la escritura, las escrituras
o las Sagradas Escrituras, y ahí tienes varios ejemplos, cada vez que tú ves esas expresiones, se refieren al texto hebreo, al canon hebreo que ya existía desde 400 años antes de Cristo como tal. Entonces, cuando Jesús cita el Antiguo Testamento, cuando Pablo cita el Antiguo Testamento, cuando los evangelistas citan el Antiguo Testamento y se refieren a él como las escrituras siempre se van a referir a los textos que están en esos 22 libros, que para nosotros son 39 por lo que ya explicamos. Es más, Pablo en algún momento cita a un poeta griego, cretense, y dice tu poeta tal cosa. Y no tiene problema con citar eso, pero jamás le va a llamar escritura. Porque ciertamente la escritura estaba establecida, el canon estaba establecido dentro del pueblo judío. Y si habían libros que eran aceptados, habían otros escritos que obviamente no lo eran, como vamos a ver. Ahora, Jesús citó la división del canon hebreo, porque cuando él se encuentra con los discípulos camino de Emaús, allá lo puedes leer en Lucas 24, él les dice que se tenía que cumplir todo lo que se había escrito de él en la ley de Moisés, en los profetas y los salmos. Y esas son exactamente las tres partes en que dividía el canon judío las Sagradas Escrituras. Las Escrituras del Antiguo Testamento, la ley, los profetas y los escritos, que es otra forma de hablar de los salmos y de otros libros poéticos. Así que Jesús estaba clarito en que el canon era ese, el que componían esos 22 libros y que eran divididos en estas secciones. Es más, Jesús implícitamente declaró la extensión del canon hebreo. Si tú vas a Mateo 23:35, cuando Jesús confronta a los fariseos, les dice: para que recaiga sobre ustedes toda la sangre inocente que se ha derramado sobre la tierra, desde la sangre de Abel el justo, aparece en Génesis 4:8, hasta la sangre de Zacarías, hijo de Berequías, a quien ustedes mataron entre el templo y el altar, que está en 2 de Crónicas 24:20 al 21. Y resulta que el primer libro del canon hebreo era Génesis, o es Génesis, y el último, Crónicas, o sea, primero y segundo de Crónicas. Entonces Jesús está diciendo, desde el primer libro del canon de las Sagradas Escrituras hasta el último libro, todos los que han muerto inocentemente, esa culpa va a caer sobre este pueblo que me ha rechazado. Entonces ahí estaba implícitamente Jesús reafirmando la extensión del canon hebreo. Ahora, la iglesia primitiva siguió considerando a las escrituras hebreas como palabra de Dios. Voy a invitarte a que abras tu iPad o tu celular y busques la aplicación de tu Biblia. Ya nadie habla de abra tu Biblia, ¿no? ¿Verdad? Abre tu celular, busque la aplicación en 2 Timoteo 3 y vamos a ver los versículos 15 al 16 muy conocidos. Dice 2 Timoteo 3, 15 al 16. Vamos desde el 14, ¿qué le parece? Dice: pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido y que desde la niñez has sabido, subraya eso, las Sagradas Escrituras. Las Sagradas Escrituras. ¿A qué se refería Pablo? Exacto, no había Nuevo Testamento. Las Sagradas Escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. ¿Quién dice que en el Antiguo Testamento no hay palabra para salvación? Ahí lo dice Pablo, inspirado por Dios. Y dice el 16, toda la escritura, y ahí se refiere al Antiguo Testamento. Ahora nosotros sabemos que toda la escritura incluye el Nuevo Testamento, pero en ese momento era antiguo. Dice Pablo, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, redarguir, corregir, instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Entonces, como tú ves, la iglesia primitiva consideraba palabra de Dios las escrituras hebreas, nuestro Antiguo Testamento. Ahora, en el siglo I, los escritos apostólicos fueron recibidos por las iglesias como tan inspirados como las escrituras hebreas. Y fue Tertuliano en el siglo III después de Cristo quien popularizó el término Nuevo Testamento para definir todo este cúmulo de escritos que vinieron con los apóstoles, los evangelios, las cartas de Pablo y todo eso.
Entonces, en el siglo III después de Cristo, Tertuliano le da el título de Nuevo Testamento. Y por extensión, lo que había antes se le llamó Antiguo Testamento. Totalmente lógico, ¿verdad? Y tanto es así que Orígenes en el siglo III lista todos los libros del Antiguo Testamento, ya llamándolo propiamente Antiguo Testamento, y fíjese que la lista que pone a Orígenes en el siglo III del Antiguo Testamento, exactamente los 22 libros del canon hebreo que corresponden exactamente a nuestros 39 libros, totalmente idéntica. Incluso Jerónimo de Jerusalén o de Estrayón, que tradujo la Biblia al latín, la Vulgata, él declara que los libros del Antiguo Testamento debían ser 22. 22, porque se refería a los 22 libros del canon hebreo, que eran nuestros 32 libros actuales. Pero, ¿qué pasó con esos otros libros que estaban en discusión por los alejandrinos y por aquello? ¿Y por qué en otras Biblias aparecen otros textos en el Antiguo Testamento? Vamos a lo que llamamos libros apócrifos o deuterocanónicos. Los libros apócrifos, decir que apócrifo significa oculto en griego, y son llamados deuterocanónicos, que significa segundo canon por la Iglesia Católica. Estos datan de cerca del siglo IV, algunos de ellos, pero la mayoría del siglo II antes de Cristo, cuando ya el canon había sido cerrado, el canon judío. ¿Y qué pasa a esta época? Muy importante. Recuerden que Alejandro Magno, ¿alguien ha oído hablar de ese man? Alejandro Magno conquistó todo ese territorio y dijo: esto es mío. Por allá por el año 323 muere y reparte todo eso entre sus generales. Hubo un Ptolomeo que se quedó con Egipto y así todo eso quedó repartido. Pero todo esto fue un caos para los judíos, porque resulta que el territorio de Judea, el territorio de Israel, quedó bajo el control de los Seleucidas. Y ahí estaba Antíoco Epífanes y todos sus secuaces, que comenzaron a caerles a cocotazos a los judíos y le comenzaron a hacer la vida imposible. Entonces fue una época en donde no había mucha literatura, y ellos tomaban lo que llegaba con avidez. Y como estaban bajo mucho ataque, cualquiera texto que hablaba de algo así apocalíptico o de un texto así heroico era ávidamente consumido. Entonces es una época especial, esta época del siglo II, siglo I antes de Cristo, cuando se levantan los macabeos y todos los feos para pelear contra Antíoco y toda su gente. Entonces, ¿qué pasó también? Que allá en Egipto, el hijo de Ptolomeo, que obviamente se llamó Ptolomeo II, padre de Ptolomeo III, y así siguen todos los Ptolomeos, ya era faraón de Egipto. Y allá se hablaba griego porque ya Alejandro Magno hizo que todo el mundo hablara griego. Y resulta que como había muchos judíos en Alejandría, Egipto, que ya se les había olvidado el hebreo, él, para beneficiar a sus ciudadanos egipcios, que eran hebreos, pero que no hablaban hebreo, sino que hablaban griego, mandó a traducir sus sagradas escrituras al griego. Entonces, para eso ordenó que seis sabios por cada tribu de Israel, 6 por 12, 72, hicieran esa traducción. Y a esta traducción, ¿cómo la llamaron? Septuaginta, la de los 70. Eran 72, pero bueno, es más fácil decir Septuaginta. Y esa es la versión en griego del Antiguo Testamento. ¿Cuándo ocurrió eso? En Alejandría, ya en el siglo III antes de Cristo. Y resulta que estos sabios, como la época que les acabo de mencionar, la época que se vivía, una época de luchas, una época de estar ahí en ese tema de estar tratando de sobrevivir contra el imperio de los Seleucidas y acá los egipcios que no se quedaban atrás. Estos textos se consideraban de inspiración, no inspirados, hay una diferencia, de inspiración. Estos textos que fueron surgiendo en ese siglo IV, III, II antes de Cristo. Y por eso estos 72 sabios judíos los incluyeron en una parte dentro de la
Septuaginta. O sea que no incluyeron solamente el texto, el canon original de los 22 libros, sino que agregaron como una ñapa estos libros que llamamos hoy apócrifos. Y el tema es que cuando Jerónimo traduce la Biblia al latín, Jerónimo era de la región de Dalmacia, en los Balcanes. Él no sabía mucho de hebreo, se veía más de griego. Entonces, él, para traducir la Biblia hacia el latín, no tomó el texto hebreo, tomó el texto griego, que era el que él conocía, la Septuaginta. Y al traducir el Antiguo Testamento de la Septuaginta, que estaba en griego, al latín, incluyó estos textos que estaban agregados en la Septuaginta, los deuterocanónicos o apócrifos. Y resulta que los incluyó, pero importante, un pero importante, él hizo la aclaración de que debían ser tratados como apócrifos. Segundo, que no debían usarse como doctrina cristiana. Y tercero, eran lecturas suplementarias de naturaleza inspiradora, pero no inspirada. ¿La agarró? ¿Sí? Hasta ahí todo bien. ¿No los he enredado todavía? Muy bien. Bueno, entonces ahí tienen ustedes los apócrifos, incluidos en la Vulgata Latina, pero un aparte por el mismo traductor, Jerónimo. Bueno, y esos son los libros que usted lo va a encontrar en otras Biblias. Esdras, primero y segundo de Esdras, que no tiene nada que ver con el Esdras canónico. Tobías, Judith, agregados a Esther, sabiduría de Salomón, eclesiástico, que no es Eclesiastés, eclesiástico, Baruch, una supuesta carta de Jeremías, agregados a Daniel, la oración de Manasés, primero y segundo de Macabeo. Esos son los deuterocanónicos, que fueron agregados por Jerónimo, pero como de inspiración, no inspirados. El problema viene porque Agustín de Hipona, ya estamos hablando del siglo IV después de Cristo, Agustín propuso que los apócrifos tenían la misma autoridad que el resto de las escrituras canónicas del Antiguo Testamento, de los hebreos. Ahora, la Iglesia Católica en el Concilio de Trento de 1546, fíjese por dónde vamos, 1546, eso fue ayer. La Iglesia Católica en el Concilio de Trento de 1546 aceptó como oficial la posición de Agustín. Ahí fue donde entraron por primera vez oficialmente los deuterocanónicos o apócrifos a formar parte de la Biblia en el caso de la Iglesia Católica. ¿Y por qué lo hicieron? Por varias razones. Primero, porque estaban como parte de la Vulgata, que era la versión oficial de la Iglesia Católica. Estaban ahí, como está la concordancia, como están los anexos que usted encuentra en la Biblia, pero que no son parte de los escritos sagrados. Pero como estaban ahí, ya que están, vamos. Pero además, porque daban apoyo en algunos textos a ciertas doctrinas que le interesaba a la Iglesia Católica del momento, como el orar por los muertos o las indulgencias famosas. Y en tercer lugar, las iglesias protestantes los habían rechazado. Y si estaban en lucha contra los protestantes y los protestantes los rechazaban, entonces nosotros los aceptamos. Así funciona el ser humano. Y finalmente, la Iglesia Católica se hallaba inmersa en la contrarreforma. De hecho, el Concilio de Trento fue precisamente para plantear la contrarreforma. Entonces, por eso que terminaron siendo parte del canon del Antiguo Testamento de la Iglesia Católica. Pero, puedo darte la tranquilidad, puedo darte la certeza de que cuando hables tu Biblia, Reina Valera, Dios habla hoy, Nueva Versión Internacional, Nueva Traducción Viviente, cualquier Biblia cristiana, evangélica, protestante, aleluya, yompi, salva cuatro, como le llamen, estás abriendo la palabra de Dios. Es la bendita palabra de Dios. Ese Antiguo Testamento que tenemos en nuestras Biblias es exactamente el canon hebreo que ya había sido declarado palabra de Dios por el pueblo de Dios del Antiguo Testamento y que la iglesia primitiva no hizo más que abrazar. ¿Estamos claros? Muy bien. Vayamos adelante. ¿Qué hay del Nuevo Testamento? ¿Cuántas horas me quedan? Yo pensé que era hasta las 6 de la tarde. Bueno,
Hasta donde me alcance la voz, ¿está bien? Déjeme tomar un trago entonces. Bueno, Nuevo Testamento. Vamos por partes. Siglo I. Ya los escritos apostólicos eran considerados autoritativos por la iglesia primitiva. Fíjate, te voy a dar varios textos. Puedes buscarlo tú en tu Biblia, en la versión que gustes. Las comunicaciones apostólicas eran consideradas inspiradas. Fíjate lo que dice 1 Corintios 14:37. Dice Pablo, 1 Corintios 14:37, si alguno se cree profeta o espiritual, reconozca que lo que les escribo son mandamientos del Señor. ¿Leyó? Léalo usted para que no crea que estoy inventando. 1 Tesalonicenses 2:13. 1 Tesalonicenses 2:13. Por eso también nosotros, dice Pablo, siempre damos gracias a Dios de que cuando ustedes recibieron la palabra de Dios, oiga esto, cuando ustedes recibieron la palabra de Dios que nosotros les predicamos, no la recibieron como mera palabra humana. O sea, lo que le estaba compartiendo Pablo, obviamente basado en todos los testimonios de las obras de Jesucristo y todo aquello. No lo recibieron como mera palabra humana, sino como lo que es como la palabra de Dios, la cual actúa en ustedes los creyentes. Y en 2 de Pedro 3:15 al 16, 2 de Pedro 3:15 al 16, dice el apóstol Pedro, tengan en cuenta que la paciencia de nuestro Señor es para salvación, tal y como nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, les ha escrito en casi todas sus cartas, donde habla de estas cosas, aun cuando entre ellas hay algunas que son difíciles de entender y que los ignorantes e inconstantes tuercen, como hacen también en las otras escrituras para su perdición. Entonces usted ve textos dentro de la misma escritura del Nuevo Testamento que hablan de que estos textos son palabra de Dios, inspirada por Dios. Y se animaba en la iglesia primitiva, se animaba a las iglesias locales a que compartieran estos escritos apostólicos. Fíjese, lo dice, por ejemplo, Colosenses 4:16. Colosenses 4:16 dice, una vez que esta carta haya sido leída entre ustedes, asegúrense de que se lea también en la iglesia de los laodicenses. Y en 1 Tesalonicenses 5:27 dice, les encargo en el nombre del Señor que esta carta sea leída a todos los santos hermanos. Apocalipsis 1:3 dice, bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y observan lo que ella está escrito. Textos que nos dicen en los mismos libros del Nuevo Testamento, en las cartas del Nuevo Testamento, que eran animada a la iglesia primitiva a compartirlos, porque había en ellas bendición. Y que la misma palabra hablaba de ella misma acerca de que era inspirada. Todo esto en el siglo I. En la primera mitad del siglo II tenemos, de la primera mitad del siglo II tenemos el texto más antiguo que se conserva de la escritura del Nuevo Testamento, que es el papiro Rylands, que está en la biblioteca Rylands en el Reino Unido. Este es un papiro que fue encontrado en Egipto, donde aparece en el anverso Juan 18:31 al 33 y en el reverso Juan 18:37 al 38. Este papiro ha sido datado por medio de carbono 14 de cerca del año 125 después de Cristo. Juan escribió su evangelio allá en Éfeso, en la actual Turquía, por allá por el año 90. Estamos hablando de que 30 aproximadamente años después tenemos este texto. Búsqueme usted la guerra de las Galias de Julio César, las obras de Homero, las obras de cualquiera de la antigüedad, que encuentre siquiera un manuscrito que tenga menos de un siglo de antigüedad con respecto al original. Mire, esto en términos históricos, esto fue ayer. ¿Cuántos vivieron la invasión de Panamá por los Estados Unidos? Un día les echo el cuento de lo que a mí me pasó, de película. Recuérdenme que les eché el cuento, yo sé que a ustedes les gustan los cuentos.
¿Y eso cuándo ocurrió? 30 años. Año 89, 90. Sí, 89, 90, o sea, terminando el 89. 20 de diciembre. ¿Y usted se acuerda clarito? Porque usted no tiene Alzheimer, ¿verdad? Está clarito. Bueno, esto tenía aproximadamente el mismo tiempo de que se había escrito el Evangelio de Juan cuando tenemos ese texto. Ya en el siglo primero, el siglo segundo después de Cristo. Ya los evangelios y las cartas paulinas eran usados en todos los centros cristianos de que se tiene conocimiento. Y la aceptación importante de este concepto, la aceptación de que esas cartas estaban siendo recibidas por las iglesias locales como inspiradas, como palabra de Dios, como palabra para seguir, estaba siendo aceptada de una forma espontánea, no impuesta. No había una autoridad que decía, esto se lea, esto no se lea. Se animaba a leer las cartas de Pablo, se animaba a leer los textos de los apóstoles, pero no era una imposición, sino que la misma iglesia iba conforme el Espíritu Santo guiaba a la iglesia local, recibiéndolas como de parte de Dios. En esa primera mitad del siglo I tenemos a Clemente. Clemente de Roma fue discípulo de Pedro, a Policarpo de Esmirna, discípulo de Juan, Ignacio de Antioquía, discípulo de Pablo, y otros padres de la iglesia que en sus escritos citaron prácticamente todo el Nuevo Testamento y hacían clara diferencia entre lo que ellos escribían y lo que era palabra de Dios, citando al Nuevo Testamento. Y ahí tenemos también en esa primera mitad del siglo II a Justino Mártir, que pone los escritos apostólicos a la par de los profetas del Antiguo Testamento, o sea, en el mismo nivel de canonicidad, de palabra de Dios. Y en esta primera mitad del siglo II comienzan a surgir apóstatas como Marción, que llevó entonces a los creyentes a defender los textos que eran canónicos, porque comenzaron a surgir algunas otras voces por allí, primera mitad del siglo II. Y en la segunda mitad de ese siglo II tenemos a Ireneo de León. Ireneo de León fue discípulo de Policarpo, que fue discípulo de Juan. Y en su... ¿Quién dijo allá la vida? Anótelo. Entonces, Ireneo de León, él escribe contra los herejes y él va a citar casi todo el Nuevo Testamento dándole la calidad de autoridad. Entonces, tenemos también a Tasiano. Tasiano fue discípulo de Justino Mártir. Y Tasiano va a escribir el Diateserón, que es la compilación o la armonía de los 4 evangelios canónicos, descartando otros pseudo evangelios que ya habían comenzado a aparecer, segunda mitad del siglo II. Y tenemos ya para esta época traducciones siriacas y latinas que incluyen prácticamente todos los libros. ¿Cuántos libros tiene el Nuevo Testamento? 27. Los pastores no pueden responder esta, son para acá. Mentira. 27. El único que estaba todavía y estuvo por algún tiempo en discusión, segunda de Pedro. En algunos dicen que le llamaban el Apocalipsis de Pedro, pero bueno. Pero estaban ya siendo citados todos estos textos. Y hay un documento, el documento Moratori, que la información intrínseca que contiene el documento permite fecharlo alrededor del año 170 después de Cristo, segunda mitad del siglo II. Y este documento se llama documento Moratori porque lo descubrió o redescubrió un bibliotecario, Ludovico Muratori, en la biblioteca ambrosiana de Milán en el siglo XVIII. Y resulta que este documento, aunque está truncado al principio y al final, contiene prácticamente todos los libros, la lista de los libros de nuestro Nuevo Testamento. Por ejemplo, comienza con Lucas, pero lo llama tercer evangelio. Así que se deduce que Mateo y Marcos estaban en el pedacito que le falta al inicio. Segunda mitad del siglo II, documento Muratori. En el siglo III ya tenemos cosas más concretas como Orígenes, que escribió comentarios. Este hombre sí escribía, Orígenes, escribió comentarios y homilías a Tutiplén y en ella cita prácticamente todos los libros del Nuevo Testamento, estos 27 que tenemos en nuestras Biblias, enfatizando que fueron divinamente inspirados. Y por ejemplo, por poner un ejemplo, en su homilía de Josué, lista todos los libros. Curiosamente le atribuye Hebreos a Pablo, así que pone 14 cartas de Pablo, pero es porque él creía que Hebreos lo había escrito Pablo, como algunos piensan. Ese fue Orígenes. Y ya en el siglo IV
tenemos a Eusebio de Cesarea, que escribe la historia de la iglesia, la historia eclesiástica, y en ella él pone prácticamente todos los 27 libros de nuestro Nuevo Testamento. Y Atanasio de Alejandría, en una carta pascual del año 367 después de Cristo, lista los 27 libros de nuestro Nuevo Testamento y declara que nadie le agregue a esto, que nada sea quitado. Es decir, que eso había sido ya aceptado como canónico. Y en el Concilio de Cartago del año 397 se decretó que, aparte de las escrituras canónicas, nada se deba leer en la iglesia bajo el nombre de escrituras divinas. No estaba diciendo el Concilio de Cartago que esto eran lo que estaban decretando palabra de Dios. No, que eso que ya había sido aceptado por la iglesia como canónico no debía ser juntado con otros textos que no lo eran. Entonces el Concilio de Cartago tampoco es que lo va a decretar el canon, sino que va a reafirmarlo. Por ahí, por principios de los años 2000, salió un libro muy famoso, El Código Da Vinci, de Dan Brown. ¿Cuántos lo leyeron? Sí, yo lo leí, me he declarado pecador. Y es muy entretenido. Eso es como, yo le digo a la gente que leer a Dan Brown versus leer a Humberto Eco, por ejemplo, es como comer comida chatarra, comida de McDonald's versus un restaurante gourmet. Más o menos, para que tengan idea. Pero bueno, pero es entretenido. Y resulta que en este libro él popularizó, entre otras loqueras que se le ocurrió, que en el concilio de Nicea, el año 325, el emperador Constantino en persona decidió cuáles eran el canon de la Biblia del Nuevo Testamento. Ahí fue donde se decidió. Y obviamente, como la gente lee más a Dan Brown que la palabra de Dios, por ahí hay muchos creyéndose ese cuento. ¿Qué pasó en ese concilio? Nicea, por cierto, está un poquito al sur de Estambul, en Turquía. Fue convocado no por el emperador Constantino, fue convocado por el obispo Ocio de Córdoba en España, y recibió el respaldo del emperador Constantino I. Y participaron representantes de las principales iglesias de la cristiandad. Se estima que alrededor de 300 obispos. Y resulta que en ese concilio el principal tema, entre otros, pero el principal tema que se discutió fue la doctrina de Cristo, la doctrina del Hijo de Dios, porque estaba en boga el arrianismo. Había un tal Arrio que decía que Jesucristo no era, el Hijo no era igual a Dios, sino que era una criatura, algo más o menos como lo que creen los testigos de Jehová, que Jesús es una criatura, la principal criatura de Dios, pero que no es Dios. Bueno, en ese concilio, esa posición, el arrianismo, fue totalmente descartado. Y ese fue el principal tema de discusión en ese concilio. En ese concilio no hubo nada que ver con el canon, pero la gente se lo cree, ya le digo, porque lee más a Dan Brown que la Biblia. No tuvo nada que ver el concilio de Nicea. En resumen, en la iglesia primitiva, siglo I, no existía ese Nuevo Testamento que hoy conocemos, sino que existían las escrituras hebreas, lo que hoy llamamos Antiguo Testamento. Pero inicialmente comenzaron a compartirse de forma oral, y no subestimen la oralidad. En los pueblos del Medio Oriente la oralidad es muy importante. No es como usted y como yo, que me dicen una cosa y a la media hora se me olvidó. No, esa gente se lo memorizaba de que se lo memorizaba. Y cuando transmitían la información, no era como el cuento del telefonito. Ellos se acordaban todo lo que se les había transmitido oralmente. Entonces, lo primero que se dio fue transmitir por parte de los apóstoles, de los que caminaron con Jesús, las historias de Jesús, los milagros que él hizo, las enseñanzas que él dio, las llamadas perícopas o textos que hoy día conocemos en nuestra escritura. Y con el tiempo se fueron compartiendo y recopilando las epístolas que fueron escritas por los apóstoles, aquellos que fueron testigos presenciales de la obra del Señor. Y concomitantemente los evangelios que fueron surgiendo, primero Marcos, después Mateo, Lucas y finalmente Juan. Esto en la iglesia primitiva. Ahora, las iglesias locales de toda esta época, guiadas seguramente por el Espíritu Santo, fueron aceptando cada documento como canónico. ¿En base a qué? En base a su autor,
en base a su contenido y la armonía con el resto de la Escritura. Y bajo esa misma guía del Espíritu Santo, fueron claramente rechazando textos que eran espurios, porque no tenían una autoría que les daba el respaldo y porque habían surgido muy posteriormente. Entonces la iglesia fue recibiendo los textos que consideraba que eran verdaderamente escritos por los apóstoles, que verdaderamente inspiraban, que verdaderamente iban de acuerdo con el resto de la Escritura, y rechazando los otros. Ahora, claramente tenemos que establecer que ningún concilio de la iglesia compuso el canon de la Escritura. No fue que se juntaron 10 o 20 obispos y dijeron, vamos a decidir nosotros. No, ninguna iglesia decretó la canonicidad de los libros de la Biblia. En verdad, aunque la iglesia tardíamente atribuyó autoridad divina a los libros del Nuevo Testamento, esta no se derivó de la iglesia, sino que era inherente a los libros mismos. Y los creyentes lo fueron recibiendo porque el Espíritu Santo que habita en ti y en mí nos dice lo que es de Dios y lo que no es de Dios. Había respaldo por parte del Espíritu Santo. Y obviamente decir una frase que es importante que te la lleves: la iglesia no controla la Escritura. La Escritura controla a la iglesia. La iglesia no controla la palabra de Dios. La palabra de Dios controla a la iglesia. No existe una organización maquiavélica que está conspirando para que solamente unos pocos puedan saber la verdad y están ocultando los demás evangelios apócrifos. No. Si Dios es Dios, dígame usted, apelo a su inteligencia. Si Dios es Dios y tiene poder, y usted sabe que es omnipotente, para habernos, primero, creado todo, y segundo, haber inspirado a los hombres a escribir los libros sagrados, ¿no tenía Dios el poder para haber guiado a ese pueblo de Dios a reconocer esos escritos? Si Dios es Dios, tiene que haberlo hecho. ¿O usted cree que podía alguien colarle, como dicen allá, pastor, borriguero por iguana? Allá en mi tierra dicen así. Un santeño sabe de qué estoy hablando. Bueno, el resultado es que la clave de la canonicidad es la inspiración divina. No hubo un proceso de selección entre muchos, que habían varios candidatos. Vamos a ver si escogemos de esto cuál es el que es verdadero. No, no hubo eso. Se dio realmente la recepción de los materiales auténticos en una forma cada vez más amplia entre las iglesias de la cristiandad antigua. Y siendo mayoritariamente aceptados los textos canónicos, entonces comenzaron a aparecer textos espurios, apócrifos, reclamando canonicidad. Debido al surgimiento de estos textos, que ya fue más o menos en el siglo II, sobre todo con el movimiento gnóstico, los gnósticos comenzaron a escribir evangelios apócrifos y cartas que no eran de los verdaderos apóstoles. Debido a estos textos, entonces la iglesia se abocó a defender la canonicidad de los que ya eran considerados como tal. Y en ese sentido, anota estos 5 criterios que utilizó la iglesia en su momento. Primero, para reconocer los textos canónicos. En general, 5 criterios. Autoría apostólica. Fueron escritos por alguien que estuvo con Jesucristo o fue muy allegado a Jesucristo. Porque ahí tenemos a Lucas, pero que estuvo bien pegadito de Pablo. Ahí tenemos a Marcos, pero que estuvo bien pegadito de Pedro. Gente que caminó con el Señor. Segundo, la antigüedad. Todos proceden del siglo I. No se le olvide eso. Todos proceden del siglo I. Tercero, armonía con el resto de la Escritura. No se sale por la tangente diciendo cosas locas. Aquello como que la mujer tiene que hacerse hombre para ser salva. O que si el león se come al creyente, el león es santificado en el creyente. Locura que si usted lee alguno de estos pseudoevangelios se dará cuenta que eso no va. Su contenido inspiracional. ¿Cuántos han recibido bendición por leer la palabra de Dios? ¿Cuántos han sentido un momento de dificultad que esta palabra les habla? Que les da una respuesta, un consejo, un aliento. Porque es inspirada por Dios, es viva. Y en quinto lugar, la aceptación, importante esto, la aceptación por la iglesia del primer siglo. En general, estos 5 criterios llevó a la iglesia primitiva
a establecer el canon del Nuevo Testamento. ¿Qué de los apócrifos? Ya con esto termino. Queda 1 minuto 3 segundos. En especial a partir del siglo II, como le decía, con el tema de los gnósticos, comenzaron a aparecer documentos que pretendían ser escritos por autores reconocidos como los apóstoles y los padres de la iglesia. Si ahí hubieran dicho que este es el evangelio de José Montenegro, nadie lee eso. Que este es el evangelio de Perico de los Palotes. Pero ¿qué le ponían? Evangelio según Tomás, evangelio según Judas, evangelio según Felipe. Claro, porque querían vender. O sea que el mercadeo vende, ¿no? Bueno, comenzaban a ponerle esos nombres. Y pretendían también aportar información que no se conocía sobre la vida de Jesús, sobre todo de su infancia. Aquello como que cuando Jesús era niño, jugando con otros niñitos, de repente cogió una rabieta y los convertía en pájaros, en aves. ¿Serio? Todo eso dicen esos pseudoevangelios. Que aunque algunos pudieran haberse considerado útiles, en general todos fueron considerados que no tenían inspiración divina. Y aquí les voy a dar la lista. Si usted le quiere tomar foto de eso, yo no sé qué va a hacer con eso. Yo los tengo en mi biblioteca, ahí los tengo para saber de qué hablan esas locuras. Pero ahí mire, hay un pocotón de evangelios, pseudoevangelios, tienen todos esos nombres. Hay un pocotón de hechos apócrifos. Ahí tiene otro pocotón. Eso no está oculto, eso lo puede leer el que quiera porque eso está en internet. Y ya le digo que yo tengo libros que los tienen coleccionados. Otros hechos apócrifos. Por cierto, un poquito hacia atrás. Esos dos últimos, el evangelio de Tomás y el evangelio de Judas, han causado mucha revolución en las últimas décadas. El evangelio de Tomás que dice unas barbaridades y el que más últimamente fue traducido, que fue el evangelio de Judas, y causó un revuelo hasta películas, pero ciertamente totalmente apócrifos, y su contenido los delata, y epístolas apócrifas. En fin, como ya se acabó el tiempo, yo voy a terminar aquí, pero no sin antes decirle que cuando usted está caminando en este texto, está caminando sobre base firme. Puede tener la confianza que esta es la palabra de Dios. Hay testimonio de vidas cambiadas por miles a lo largo de siglos, de que esta palabra ha hecho la diferencia y la sigue haciendo y la seguirá haciendo. No te quepa duda que esos 39 libros que tienes en tus manos del Antiguo Testamento y esos 27 del Nuevo Testamento conforman el canon de la palabra de Dios. Que Dios siga bendiciendo su palabra.